A lo largo de la historia del país es evidente que una raza, etnia o identidad que tenga una característica más fuerte será esta la que tenga el poder sobre las otras identidades que habitan el mismo territorio. Esto conlleva a serias consecuencias para las etnias sometidas, pues a lo largo de la historia también es evidente la discriminación y el poder centralizado en estas mismas identidades dominantes. Lo que queremos dejar en evidencia en este podcast es cómo las relaciones de poder evidenciadas entre los distintos actores sociales involucrados en el país se dan debido a su identidad, la cual se desarrolla por su historia, procedencia y experiencias de vida, las cuales se ven formadas por su contexto social, sus relaciones con los demás y con su entorno. Dejaremos en evidencia 3 puntos de vista divergentes en cuanto a sus poseedores. El primero será el del reconocido político Laureano Gómez, quien en su discurso interrogante sobre el proceso de Colombia expone una crítica a la manera en la que se estaba dirigiendo el país a comienzos del siglo XX. Sin embargo, explica que estamos condenados a padecer como civilización debido a nuestro mestizaje. Por esta época estaban resonando 2 ideales sobre la razón de los problemas de la población colombiana. El primer enfoque que trató de darle solución a este problema se denominó gobernar es poblar, el cual tomó un acercamiento biológico de la sociedad en donde la raza era vista como una enfermedad. La conclusión fue que la mezcla español-indio conlleva necesariamente a una degeneración racial debido a la mezcla de humanos, por lo cual todo mestizo físico es un mestizo moral, por lo tanto es un degenerado desde el punto de vista mental y espiritual. El segundo enfoque se denominó gobernar es disciplinar, el cual reconoce los problemas de la población de orden social en vez de biológico. Este punto veía la vida como fuerza expansiva, antes que como fruto de leyes biológicas y presociales. Es decir, este enfoque le echaba la culpa a la cultura que se consolidó en este país. Ahora bien, Laureano Gómez tomó esta misma postura de que la población colombiana estaba condenada a padecer debido a nuestro linaje de mestizos. Su razón fue un poco disciplinar, en donde le echaba la culpa a la cultura de cada identidad que formó al mestizo. En sus palabras, estas son españoles, indios y de negros. Los 2 últimos caudales de herencia son estigmas de completa inferioridad. Es en lo que hayamos podido heredar del espíritu español donde debemos buscar las líneas directrices del carácter colombiano contemporáneo. Esta postura muestra esa enmarcación de poder centralizado, en donde el indígena y el africano son tratados de manera despectiva. También agrega, las aberraciones psíquicas de las razas genitoras se agudizan en el mestizo. Gómez afirma que en el territorio colombiano el mestizaje es preponderante, por lo cual no hay identidad fija. Además, según el político, el mestizaje no fue un buen resultado de la mezcla de culturas originales, pues ni por el origen español ni por la africana y americana es esta una raza privilegiada para establecer una cultura ni conquistar una civilización independiente y autóctona. Debido a esto, nunca podremos conquistar el territorio colombiano y aprovechar todo lo que ofrece en su totalidad. Por esta misma razón, hacemos a un lado a los negros y a los indígenas, identidades que tienen conocimiento sobre el territorio del país, para darle espacio a grupos extranjeros para que exploten nuestro país en el sector que más riqueza podría dar, la minería. Todo esto era y pues sigue siendo dictado desde el Congreso, en la capital del país, en donde todo el poder recae sobre algunas pocas cabezas blancas, las que siempre han tenido y probablemente seguirán teniendo el poder sobre el país. Colombia tiene arraigado en su patrimonio una desigualdad étnica desde sus orígenes como país. En la época colonial, cuando gobernaban los españoles, hasta días actuales, se ha podido apreciar cómo las etnias, como por ejemplo los afrodescendientes y los indígenas, han sufrido desegregación, y en un ejemplo más reciente extraído del libro Chambucú, Corral de Negros, en donde se nos cuentan las vivencias de Colombia en el siglo XX y cómo ésta tenía graves cambios, tanto industriales como nuevas formas de gobernar. 10.000 familias afrodescendientes vivían en el dolor y la miseria, ya que no contaban con los servicios necesarios que tenemos hoy en día, los cuales nos otorgan una buena calidad de vida. Además, el libro nos habla del pueblo Chambucú,
ubicado en Cartagena. En ejemplos como estos se nos puede observar cómo, a pesar del paso de los años en el país, la desigualdad se ha visto avanzar al mismo paso del tiempo. Un tercer punto de vista para sustentar este argumento se extrae del texto de Juan Gregorio Palechor, Historia de mi vida. Es un claro ejemplo de cómo los mestizos se aprovechaban de su poder para pasar por encima de los indígenas y así tomar provecho de una situación, la cual se presenta en la disputa de las tierras. En el texto Juan Gregorio Palechor, Historia de mi vida, se muestra cómo en el año 1932 hubo una disputa de tierras entre los indígenas del Resguardo de la Vega y los mestizos del corregimiento de San Miguel, pues estos últimos querían apoderarse de las tierras de los indígenas debido a su alta productividad agrícola. Adicionalmente, el sistema judicial de la época, conformado por blancos y mestizos, fallaba constantemente a favor de los mestizos. En la ponencia de estas dos posturas podemos evidenciar cómo hay una identidad opresora y una identidad oprimida. Es evidente que esto se da por la misma historia del país, debido a un cierto bagaje que la cultura colombiana asignó a ciertas identidades que no fueran blancos o mestizos. En el curso Colombia se pusieron en evidencia temas como la distribución inequitativa de tierras en épocas de la colonia, la toma de tierras por grupos armados a indígenas o campesinos, entre otros, en los cuales siempre había dos identidades involucradas. Una se mostraba como una identidad dominante y la otra como una identidad oprimida y despojada de sus tierras, discriminada. Esta identidad siempre era indígena o afrodescendiente. En nuestro punto de vista y a la luz del siglo XXI, esto está cambiando, pues cada vez se desprecia más la discriminación racial y se lucha a la luz de los derechos humanos. Ahora cada identidad de las que hemos hablado tiene su representación en el gobierno colombiano. No creemos que equitativamente, pero siempre hay lugar de mejora y de esperanza por acabar esta lucha de identidades, pues como bien sabemos, Colombia es tan rico en territorio como es en identidades sociales.